Hoy en el canal mezclamos talento con Euroliga, porque vamos a hablar de grandes jugadores de la historia de la competición que jamás consiguieron ganar el título de la mejor competición del baloncesto europeo. ¿Quiénes son? Vamos a descubrirlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y en este caso para hacer historia y hablar de jugadores buenísimos, pero buenísimos, de verdad, el listado es increíble, que jamás consiguieron el título de la Euroliga. Siempre hablamos de Spanoulis, Diamantidis, que si Papaloukas, que si Navarro, que si Rudy, que si Doncic, que en muy poco tiempo ganó un título. Bueno, pues hoy vamos a hablar de jugadores que lo intentaron, que insistieron, que llegaron a Final Four, que perdieron finales y que finalmente pues acabaron sus carreras sin conseguir el título. Es decir, este vídeo no va para hablar de Nemanja Bjelica, que ha vuelto y fue MVP, ni de Nikola Mirotic, ni de Mike James, ni de jugadores como Melio, Toko Sengelia. Vamos a hablar de nombres ya retirados o que no van a competir en la Euroliga ya actualmente. Creo que es un vídeo interesante porque nos va a servir para recordar grandes jugadores, para que la gente más joven sepa de qué jugadores estamos hablando y evidentemente para que los que somos un poquito más veteranos pues vivamos con nostalgia estos momentos. Nos quedamos con la Euroliga moderna, por cierto, así que por ejemplo, Arvydas Sabonis, que no ganó Euroliga moderna pero sí ganó Copas de Europa, no está, o Tyus Edney, que fue un jugador muy importante en la Euroliga, ya había ganado en el 99 con Zalgiris Kaunas, tampoco aparece en este listado, ¿vale? Por dejarlo más o menos claro y concreto. Vamos para allá. Es necesario, por cierto, que me apoyéis por aquí abajo. Ya somos más de 65.000 suscriptores en el canal, así que por favor, acompañarme en esta aventura y vamos a ver si de cara al año 2023 hacemos un año excelente en cuanto a números y disfrutamos también de en cuanto a contenidos hablando de baloncesto, que nos lo pasamos genial y cada vez viene más gente. Yo lo noto, noto que cada vez hay más familia aquí abajo en comentarios y quiero que vuestro jugador favorito aparezca aquí abajo también, que yo creo que es importante. Bueno, vamos a empezar con mi favorito, ¿vale? Con mi favorito, yo lo siento mucho, hago yo los vídeos, me voy a dar una licencia. Luis Scola no consiguió título de Euroliga. Y lo digo así un poco triste. Él estuvo en Baskonia, creció, jugó la primera Euroliga y se acabó marchando rumbo a la NBA y volvió una breve etapa de tiempo a Milán en el año 2019-2020, pero jamás consiguió el título de la Euroliga. Y jugó la final contra la Kinder, la primera, aquella contra Manu Ginóbili. Jugó un título, una final de Euroliga en Moscú ante Maccabi, pero se quedó a las puertas y nunca acabó de conseguirlo. Si nos preguntaran por uno de los mejores jugadores de la primera década del siglo XXI, seguramente es Luis Scola en la historia de la Euroliga, pero se quedó siempre a las puertas. Y fíjate que Baskonia compitió bien y que tuvo muy buenos conjuntos. De aquellos grupos de jugadores, pues podríamos hablar de Fabio Berto, que luego consiguió título en NBA, podríamos hablar de Elmer Bennett, podríamos hablar de Calderón, de Pablo Prigioni, que también aparecería en este listado, pero yo creo que el que mejor resume todo esto es Luis Scola. De hecho, el Chapu se acabó marchando sin título y volvió a Europa, volvió al Baskonia, luego fue al Madrid y en el año 2015 ganó el título. De Luis Scola, juego de pies, calidad individual, capacidad competitiva, el mejor 2x2 que yo he visto en Europa, un jugador extraordinario y que nos regaló además esa segunda etapa después del Mundo Básquet 2019. Así que Luis Scola, el primer nombre que no podía faltar en esta lista. Y otro clásico que seguramente se os ha venido muy rápido a la mente al ver el título del vídeo es Andrei Kirilenko, el jugador ex de Utah Jazz, estuvo en CSKA de Moscú en el año del lockout, vivió en sus propias carnes la mayor remontada en cuanto a emoción de la historia de la Euroliga con aquella canasta de Georgios Printezis que fue el remate final de Olympiacos y nunca consiguió el título. También estuvo en 2015, no lo consiguieron y la verdad que fue una pena porque es uno de los mejores jugadores del baloncesto europeo, un gran especialista defensivo, AK-47 funcionó a las mil maravillas en aquel año, llegó y se quedó después del lockout y todos pensábamos que aquel CSKA multimillonario pues acabaría consiguiendo un título y no. Se quedó a las puertas. Recuerdo la cara de Andrei Kirilenko, no era uno de mis jugadores favoritos, pero era un jugador especial, hacía números por todos lados, era este tipo de jugador capaz de hacer un triple doble casi sin despeinarse, jugador tremendo, pero que tampoco consiguió este título. Tercer nombre, un gran anotador de la historia de la Euroliga. Bueno, vamos a ir con dos, ¿vale? Uno un poquito más tarde, pero uno que a mí siempre me gustó mucho y que por diferentes circunstancias no acabó cayendo en equipos para ganar el título de la Euroliga. Hablo de Keith Lamford, un jugador que pasó por Virtus, por Khimki, por Maccabi, por Milán, por Unis Kazán, por Panathinaikos, pero que no acabó consiguiendo ese título de Euroliga. Anotador tremendo, un zurdo que salía muy bien de los bloqueos. Yo recuerdo que muchos equipos ACB lo quisieron fichar durante muchos años y él, bueno, pues era el típico anotador de 15, 16 puntos por partido, pero que siempre acababa yendo un equipo que se quedaba a las puertas, que no entraba en Final Four, que se quedaba cerca del top 8. Y como le tengo mucho cariño a este jugador, y creo que es un jugador que se le ha valorado mucho en Europa por ser un metepuntos profesional, bueno, pues metemos aquí a Keith Lamford porque en este listado no podía faltar. Siguiente nombre.
Un gran reboteador del inicio de siglo. Mirza Turcan, que estuvo en Siena, Fenerbahce y especialmente en CSKA, uno de los mejores reboteadores de la historia de la Euroliga. Es cierto que luego llegaron los Felipe Reyes y compañía, pero él tenía una gran fama de reboteador. Y aquel jugador, bueno, pues no consiguió el título de Euroliga. Fíjate que fue a CSKA de Moscú, pero os debo recordar, digo, sobre todo porque los más jóvenes igual no lo sabéis, que hasta la llegada de Tore Messina a CSKA de Moscú, CSKA no era un equipo ganador, o sea, sí era un muy buen equipo, pero no ganaba en la Euroliga, me refiero, en esos contextos. Aparecía el básquet italiano, el baloncesto español, el baloncesto griego, pero ellos pues no tenían el papel tan predominante que tuvieron después de la llegada del técnico italiano. Y Mirza Turcan yo creo que fue uno de los damnificados de aquella época. Podía haber metido, por ejemplo, a Víctor Alexander, que a mí era un jugador que me encantaba, también pasó por Vitoria y luego tuvo etapa en CSKA de Moscú. Bueno, hubo muchos nombres, pero yo me quedo con él en especial. Otro nombre, y hablando también del Baskonia, si del año 2000 a 2007 Luis Scola lo dominó todo, bueno, pues el heredero natural de él fue Thiago Splitter y jamás consiguió título de Euroliga. Él estuvo en las Final Four, él fue a 2008 a la Final Four con Baskonia y no consiguió aquel título, que yo creo que es el año que más cerca ha estado el equipo, 2008 y 2006, pese a que no llegaran a jugar la final, porque eran dos plantillas absolutamente tremendas. Uno de los mejores pivots de la historia de la Euroliga, juego a poste bajo, jugador defensivamente top, grandísimo reboteador y bueno, luego tuvo una mini etapa en Valencia, una retirada joven, pero Thiago Splitter tiene que aparecer en este vídeo como uno de los mejores jugadores de la historia de la Euroliga, que jamás consiguió alzarse con ese título. Volvemos a hablar de jugadores exteriores, porque hay que hablar del que ha dado el premio al mejor anotador de la Euroliga cada año, Alfonso Ford, jugador que pasó por Peristeri, por Olympiacos, por Siena, por Pesaro también, y que era un súper anotador. Y sorprende, ¿no?, que él no haya conseguido este título, que además teniendo el galardón un poco, ¿no?, el premio de Alfonso Ford a máximo anotador, pues que él no pueda tener un título de Euroliga, pero la realidad es esa, era un grandísimo anotador, pero un poquito de la misma sensación que Kate Lanford, nunca acabó de encontrar ese proyecto ganador que te lleva a conseguir un título. A veces lo consigue siendo estrella, luego tal vez lo hace siendo un veterano o siendo un jugador más de rol, pero la realidad es que Alfonso Ford pues no acabó consiguiendo ese título. Y me quedan tres nombres para terminar. Uno, un mito, porque la estética de este jugador era tremenda y porque tuvo muchos años de experiencia en la Liga CB. Tanoka Ver, que sobre todo destaca en su etapa en Zalgiris, pero pasó por Madrid, Juventud de Badalona, entre otros tantos conjuntos. Y tengo por aquí apuntado también Zalgiris, Lokomotiv Kuban, Fenerbahce, y estuvo hasta 2007 compitiendo en plena vigencia. Era un jugador que tenía unos récords de valoración, de números tremendos, y que se quedó siempre a las puertas de conseguir ese título de Euroliga. Bueno, era un jugador tremendo, eran los pivots que se llevaban anteriormente, jugador norteamericano, muy poderoso en lo físico, gran reboteador, un jugador que marcaba diferencias bajo los aros. A mí Tanoka Ver, yo recuerdo que empezaba a ver baloncesto y a mí era uno de los jugadores que más me llamaba la atención y por eso lo meto aquí, porque hizo números de auténtica estrella. Y los dos, para terminar, son dos cuatros. Uno, Jorge Garbajosa, que apareció hace poco en un listado de los 10 mejores jugadores españoles en la historia de la Euroliga. Os lo recomiendo que os paséis por el canal para ver ese vídeo, yo creo que es muy interesante. Y Jorge Garbajosa estuvo en Treviso, estuvo en Unicaja, no jugó la Final Four con Unicaja, pero sí fue muy importante para el conjunto andaluz. Luego tuvo etapa en el Madrid, tuvo etapa también en el Khimki. Lo cierto es que aquella lesión después de salir de Europa rumbo a la NBA le marcó mucho, pero en la época anterior llegó a jugar una final de la Euroliga en 2003 con Benetton Treviso ante el Barça en el Palau. No, en el Sant Jordi, perdón. Es decir, estuvo cerca. Creo que es uno de los mejores jugadores, yo me atrevería a decir para mí, con Kirilenko y Scola, que no consiguieron el título. Pues luego ha habido otros que también los podíamos haber metido, pero estar un año en Europa no te implica que no hayas ganado el título. Yo me refiero a jugadores que han tenido una larga vigencia en el baloncesto europeo. Y el último para cerrar el vídeo es Linas Kleiza, el lituano más frío que yo recuerdo. ¿Qué jugador? Firmó en Olympiacos 2009-2010, que era un año para ganar el título de la Euroliga, no lo consiguió. Estuvo en Fenerbahce, también estuvo en Milán en la 13-14 y en la 14-15. Recordemos que él estuvo en NBA, Denver Nuggets y tal. Jugador tremendo, increíble. Le he puesto de 4 porque acabó jugando de 4. Él era un alero con una mano impresionante, una gran capacidad anotadora, pero siempre te da la sensación de que le faltaba ese punto competitivo. De aquel Olympiacos, de los Josh Childress, Teodosic, Papalukas y compañía, él era una gran estrella, pero nunca acabó de brillar. Sinceramente, es de estos jugadores que con mucho talento desperdició una gran oportunidad. Y para mí, bueno, pues lo meto en este listado porque podría aparecer. Hay otros nombres, pienso en Ante Tomic, que como todavía no está retirado, pues no lo meto, pero es difícil
difícil que vuelva a la Euroliga, aunque vete tú a saber, igual lo hace con la Peña próximamente, pero él pasó por el Madrid y por el Barça y se quedó a las puertas de conseguir un título de Euroliga, con lo cual yo creo que por lo menos mencionarle es de justicia. Y muchos otros nombres, Pablo Prigioni, Arvidas Macillauskas, el Baskonia, claro, tuvo muchos jugadores que no acabaron consiguiendo este título, y los que quedan por conseguir. Es un galardón o un honor un poco raro ser muy bueno y no tener título. Todos nos acordamos de Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton en la NBA, pero bueno, son jugadores que pasan en la historia del baloncesto europeo por haber rendido muy bien y haberse quedado muy muy cerca. Casos como el de Scola, el de Kirilenko, lo tocaron con los dedos de las manos, y Jorge Garbajosa, pero no acabaron concretándose con ese título de Euroliga. Así que espero que os haya gustado el listado, espero que lo apoyéis, y si os gustan este tipo de contenidos, por favor, que forméis parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.